días. Bien, pues nada, yo quería empezar haciendo un análisis de lo que es la vida, cómo es la vida hoy, y no es muy diferente a cómo ha sido siempre desde la caída de Adán. Hay poca diferencia. Hay circunstancias que determinan ciertas actitudes, ¿verdad? Y el análisis que quiero hacer es cómo es la vida del ser humano. Porque hay la tendencia a creer, y en buena medida es correcta, de que según cómo te portes, así vas a recibir, ¿verdad? Quien siembra, el dicho quien siembra tempestades, o sea, quien siembra males recoge tempestades, y quien siembra bien recoge el bien. Pero no es una ecuación matemática exacta. Y me remito al primero, Abel. Se portó bien. Sin embargo, lo mataron con un palo. No dejó descendencia, etcétera, etcétera. Y así, a lo largo de la historia, vemos mucha gente, muchos cristianos, que dieron todo por la sociedad, para predicar la palabra de Dios, para que el mundo fuese un lugar mejor. Porque yo siempre digo, este mundo nunca será un lugar perfecto, pero hay personas que han luchado para que lo sea. Y eso les hace a ellos o perfectos en Dios o casi perfectos, ¿verdad? Dejémoslo así. Sin embargo, hay esa tendencia ahora a creer que, bueno, pues lo haces bien, todo te irá bien. Es verdad que debemos hacer las cosas bien, así nos lo pide Dios, porque forma parte de nuestro ser, del haber nacido de nuevo, de ir con Cristo, pero no garantiza que todo vaya a salir bien. Y hay una serie de circunstancias en la vida por las que todos pasamos. Y es como las pasaron los apóstoles, los cristianos, en la Edad Media, el propio Cristo, haciendo todo bien, causaron odio en algunas personas, hasta tal punto que los mataron, ¿verdad? Sin embargo, eso no les impidió hacer las cosas como las querían hacer, como sabían que las debían hacer. Es algo que el ser humano no puede controlar. No podemos controlarlo. Todos en la vida, desde el más pequeño al más alto, tienen días malos. O pueden tener enfermedades, o gente querida que se le muere, desgracias, etc. Son tantas, abundan de tal manera que difícilmente alguien se puede escapar. Y los cristianos también vivimos en este mundo y nos pasan esas cosas, ¿verdad? Después están también, digamos, las cosas aleatorias. De repente tú vives en este año y ha venido el COVID, o el año pasado vino el COVID. Tú no tenías culpa, pero viene el COVID y lo estropea todo, lo cambia todo. Viene una guerra y todos sufrimos esa guerra. Si hubiéramos nacido en la época de la Segunda Guerra Mundial, pues estaríamos en guerra. Si eres judío y naces en tiempo de los nazis, pues la cosa es tremenda. Si eres mujer y ahora vives en Afganistán, la cosa sería tremenda. Ya lo es para los hombres, para las mujeres ni te cuento, ¿verdad? Si hay una serie de cosas que no podemos controlar. Y para algunos ven eso como una dificultad enorme para avanzar. No solo por lo que ven fuera, lo ven como gigantes, sino por los problemas que tienen también dentro. Dentro, quiero decir, pues personas que pues, son demasiado orgullosas, les cuesta renunciar a su orgullo, o tienen vicios, o tienen tendencias como mentir, o robar, o defraudar para enriquecerse, y lo ven casi imposible o imposible avanzar con eso. Esa es la situación del ser humano. Y todos pasamos por eso. Hay cosas que no entenderemos aquí en esta vida. ¿Por qué unos profetas fueron salvados del horno de fuego o de los leones y otros pues fueron aserrados en un tronco, ¿verdad? Como en el caso de Isaías. Nunca lo entenderemos. Si es verdad, yo pregunto, ¿de qué sirve entonces si esa es la vida que hay y hay una serie de cosas que te van a ocurrir
que podemos considerarlo, si queréis, casualidad o como pruebas que la vida que la vida nos enfrenta a ella, ¿no? Nos desafía, una serie de pruebas por las que todos pasamos y son inevitables. ¿Qué diferencia hay entre ser cristiano o no? ¿De qué sirve orar? ¿De qué sirve creer? La señora White, Elena White, dice al respecto que en esta vida nunca sabremos las veces que Dios nos ha librado del mal. Nunca lo sabremos, pero son innumerables. Y yo creo eso no solo porque lo diga ella, porque creo en el espíritu de profecía, sino porque en mi vida ha sido así. He visto muchísimas veces la mano de Dios. Podría contar casos enormes, pero no tenemos tiempo. Otro día contaré alguno, ¿verdad? Entonces, sí vale la pena ser cristiano, sí vale la pena orar. ¿Por qué? Porque en medio de esa amalgama o ese tsunami, yo diría que desde la caída de Adán hasta la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, la vida es un tsunami, el mundo es un tsunami. Y todos vamos en ese tsunami, unos lo pasan un poco mejor y cuando ven a otros peor, pues dan gracias y creen que están bien. Siendo que van en un tsunami, todos vamos en ese tsunami. Y solo hay una forma para llegar a buen puerto, solo hay una fórmula. El ser humano no puede salir y esa fórmula es Cristo Jesús. ¿Significa que con Cristo Jesús no vas a recibir golpes? Puede que los recibas incluso en la iglesia. Decepciones de alguien, de algún hermano, etcétera, etcétera. Pero tenemos que avanzar y hacernos más fuertes con la adversidad, porque hemos emprendido un camino con Cristo y el único objetivo es llegar al final. Y el final es el puerto seguro, la tierra prometida, la tierra nueva. Quiero hacer mención a los 10 espías, porque hoy hay muchos hermanos que dejan la iglesia. Cuando yo conocí la iglesia, hace más de 40 años, pensé, no imaginaba que alguien dejase la iglesia. No me lo podía imaginar. Conocí la iglesia, soñaba con la venida de Cristo, veía a Cristo venir, hasta soñaba algunas veces con la venida de Cristo. No sé si la veré. Espero verla, ya sea resucitado cuando Cristo venga o vivo porque no habré muerto, pero espero verla. Y espero que todos sigamos en ese camino para verla. Los 10 espías, los 10 eran creyentes. Los 10 eran de la iglesia. Y hago mención a esto porque muchos dejan la fe, abandonan la fe, porque ven la forma de vida, ven las dificultades por las que han tenido que pasar, ven a veces las dificultades que hay enfrente y abandonan. Se sienten incapaces de llegar al final del camino y quieren volver a Egipto. ¿Qué hace falta para permanecer en el camino? Porque Josué y Caleb no vieron algo diferente. Todos vieron lo mismo. Gigantes invencibles. Pero hay un camino para salir del tsunami. Hay un camino para salir de esa selva en la que todos estamos y en la que la vida nos golpea. Y es Cristo Jesús. Y avanzando con Él, tenemos la seguridad de llegar a buen puerto. ¿Qué hizo la diferencia entre Josué y Caleb y los demás? Pues para mí la diferencia es que se habían santificado a lo largo de su vida, habían desarrollado un carácter. ¿Cómo se desarrolla un carácter? Un carácter se desarrolla haciendo las cosas bien cada día, no mañana, no mirando el pasado. El pasado se debe mirar para aprender y rectificar y no cometer los errores que cometimos cada uno. Pero ellos desarrollaron un carácter de confianza, un carácter de fuerza. Hoy hay muchos adventistas, muchos cristianos de todas las religiones, porque yo oigo, en fin, pentecostales y evangélicos y bautistas, y la mayoría hablan de la segunda venida de Cristo también. Y hablan de las señales, y algunos ya hablan de la marca de la bestia, que ya está, que ya la van a firmar. ¿Cómo?
en su buena voluntad creyendo que hacen un bien, pero no sabemos el día ni la hora y aún no sabemos cuándo vendrá tampoco ni esa marca ni nada. Solo sabemos que Cristo vendrá y lo único que se nos pide es, como dice la canción, un día a la vez. Como dijo Cristo, bástate, como lo dijo exactamente Richard, ayúdame, un día a la vez, dijo Cristo, ¿verdad? Basta cada día su propio afán. Basta cada día su propio afán. No me has ayudado con palabras, pero al mirarte me has inspirado. Bástate a cada día su propio afán, ¿no? Es decir, centrémonos en el día, en hacer las cosas bien. Y eso es lo que hace que tengamos un carácter resistente, porque las pruebas que todos tenemos que pasar, porque son inevitables, son muchísimas, y yo siempre digo, cuando hace calor en Murcia, los que estamos en Murcia, aunque creamos en Dios, también pasamos calor. Y si viene el COVID ataca a todos, ¿verdad? Dios puede prevenir y puede ayudarnos y puede o bien evitarlo, por eso oramos, o darnos la fuerza para seguir adelante. Por eso es importante siempre orar. No porque Dios baje, sino porque nosotros subimos. El asunto es, muchos abandonan la fe por eso. Y otros no quieren dar el paso. No dan el paso, ¿por qué? Porque lo que Dios promete es muy atractivo, es lo más atractivo. Nadie ofrece más. Yo siempre digo, ser cristiano es el mejor negocio del mundo. Porque nadie ofrece más que Dios. Es la mejor oferta que se le ha hecho al ser humano. Dame, hijo, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dame tu corazón de carne, de piedra, y yo te daré un corazón de carne. El mejor negocio del mundo es ser cristiano. Sin embargo, muchos ven esas dificultades. Pero esas dificultades, a mi modo de ver, son peores para el no creyente que para el creyente. Porque vendrán los tiempos difíciles y la parte peor va a ser para el no creyente. Puede que los creyentes, de hecho los creyentes han sufrido también mucho a lo largo de la historia, han sufrido prisión, han sufrido hambruna, han sufrido destierros, han sufrido de todo, pero siempre es mejor, siempre, ser el desterrado que el desterrador. Siempre es mejor ser el muerto que el asesino. Y ellos han elegido estar con Cristo, aunque estar con Cristo suponga otra clase de palos, otra clase de dificultades. Pero querían llegar al final, al puerto seguro. Porque esta vida es solo eso, un tsunami, un tiempo de paso. Y hay que bajar del tsunami. El mejor negocio del mundo es ser cristiano. Y ya quiero concluir diciendo una cosa para los que no han dado el paso o para los que a veces tienen dudas y tienen desánimo, porque quizás todos hayamos pasado algún día de desánimo o algún momento de desánimo cuando hemos sufrido alguna decepción o algún día malo, y a veces nos ha costado recuperarnos horas, días, lo que sea, cada cual tiene su historia. Solo recordar que lo que Dios pide se resume en una palabra. No miremos los gigantes, no miremos todas las dificultades, no miremos el esfuerzo que hay que hacer. Veámoslo solo con una palabra. Eso lo resume todo lo que Dios le pide al ser humano. Con esa palabra, haciendo eso, alegras a Dios. Y esa palabra es sálvate. Es todo lo que Dios le pide al ser humano. Sálvate, llega a buen puerto, sígueme, porque Dios solo tiene ese objetivo. Sígueme. Él se pone al frente. A veces decimos, y con esto ya sí concluyo, que ser cristiano es trabajar para Cristo. Yo digo, es una forma de hablar, pero es Cristo el que se pone a trabajar por nosotros. Es Él el que se pone al frente abriendo el camino. Es Él al que nosotros oramos y Él nos evita peligros, nos da ánimo, nos da fuerza para avanzar, ¿verdad? Y bueno, pues esa era mi reflexión, animar a los que estén desanimados
a permanecer en la fe, porque este barco en el que va Cristo de capitán es el único que se salvará del tsunami y llegará a buen puerto. Ok, pues muchas gracias por esa reflexión, Casildo, que nos has dejado muchas cosas muy interesantes. Has empezado hablándonos de que, bueno, de algo evidente, ¿verdad? La vida no es justa. Sí. No es una ecuación exacta que si haces el bien, recibes bien, si haces el mal, recibes mal. Como aquí estamos para debatirlo todo, Lo sé. me vas a permitir que discrepe un poquitín en eso. Vale. Es que yo creo que todo depende de la visión que le pongamos. Sí. Si haces bien en esta vida, porque esta vida no es justa, es verdad que no tienes por qué recibir bien. Si haces el mal, no tienes por qué recibir mal. Pero la vida no es justa, pero Dios sí es justo. Así es. Si haces bien, Dios sí que te hará que recibas bien. Así, eso. Más que una discrepancia, es una aportación que yo agradezco, un matiz que yo agradezco que digas. Y si te dedicas a hacer el mal, pues al final cosecharás, aunque hayas vivido muy bien en esta vida, claro, cosecharás lo que has decidido como elección de vida. Claro, y lo peor es que cuando uno hace el bien porque ama a Dios y ama a los demás, va desarrollando un carácter. Y de esta vida lo único que nos vamos a llevar es el carácter. Solo eso. De ahí la importancia de las cosas que hagamos, porque somos salvos por fe. Sí, pero Dios nos pide buenas obras, que hagamos buenas obras, porque lo que hacemos influye en nosotros. ¿Verdad? Puede que los otros, unos nos amen y otros nos odien o nos envidien, pero nosotros vamos desarrollando un carácter. Y eso es lo más importante, ¿eh? Digo esto porque me he encontrado muchos cristianos muchas veces que dicen, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo hago las cosas bien, ¿por qué? Si yo no me lo merezco esto, ¿por qué Dios no hace nada? Dios hace cosas. Y Dios al final dará la recompensa a cada uno. Pero esta vida es territorio enemigo. Claro. Y en territorio enemigo nos rigen las reglas normales del reino de Dios. Entonces no esperemos aquí que vayamos a sacar las conclusiones lógicas del reino de los cielos. Esas nos están preparadas para después. Así que no hay que desanimarse. Hay que hacer las cosas bien como tú dices. Hay que formar un carácter, fortalecernos en la fe y avanzar a pesar de que las cosas no salgan aquí como nosotros desearíamos en base a los criterios del reino de Dios, porque esto no es el reino de Dios. Esto es territorio enemigo. Y aquí quien manda, de momento, es otro que no desea el bien de las personas. Como aportación inicial. Dale. Sí, bueno, como diría San Pablo, como dijo San Pablo, ¿verdad? En esta vida, al que cree, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Verdad? Y todas las cosas es todas. Es decir, que según cómo te lo tomes, según tu actitud, lo malo sirve para fortalecerte, ¿verdad? Incluso. Es decir, que viene en tu beneficio cuando tú estás con Dios, cuando no te dejas vencer por el mal, porque tenemos que tener claro una cosa, estamos en guerra. Y nosotros tenemos que vencer el mal con el bien. Que es algo que a veces se nos olvida. La mentira con la verdad. Y se olvida a menudo. A veces se nos olvida que estamos en guerra. Compañeros, Jorge, Esther. Preguntas fáciles, por favor, ¿eh? Sí. Las difíciles no, para y Richard, ya. Aportaciones para seguir creciendo, bueno. Completamente. Es que es verdad. Yo coincido con algo que dijo Richard justo al principio, que tiene mucho que ver con lo que nos estaba comentando Casildo. Nos falta visión. Nosotros muchas veces tenemos el foco bastante cerrado en lo cotidiano, porque es verdad eso de baste a cada día su afán. Pero nosotros somos gente de perspectiva, ¿verdad? Nosotros tenemos un foco que la palabra de Dios nos abre, que nos amplía muchísimo la perspectiva. Y muchas veces tendríamos que recordar que podemos subir mucho más arriba de lo que creemos y mirar las cosas desde otra perspectiva. Y a veces nos olvidamos de esto. Una de las reflexiones más interesantes que nos ha aportado el hermano tiene que ver con ese comentario de nuestra hermana White, que dice que en esta vida no sabremos las muchas veces que el Señor nos ha librado del mal. Es evidente que no tenemos ni idea de en qué lío estamos metidos,
O sea, la palabra tsunami probablemente se queda corta. Y hoy estamos y le mandamos un beso a nuestros hermanos de La Palma, muy pendientes de lo que pueda ocurrir allá abajo, ¿verdad? En Canarias con este lío del volcán. Que esperemos no desemboque todavía en algo peor, ¿no? De lo que pueda ocurrir. Estos días se hablaba otra vez de tsunamis y esto. No somos conscientes de en qué lío estamos metidos. Esto es mucho peor de lo que parece. Y gracias al Señor estamos protegidos por Él de una forma que no sabemos y que no imaginamos, porque de lo contrario nuestra vida sería todavía muchísimo peor. Y termino en esta primera apreciación con prestar una especial atención a algo que nos dijo también el hermano. Nosotros somos gente que tendría que pensar en esto, tener más perspectiva. Yo soy una mujer privilegiada porque yo he nacido y he vivido y vivo en España. Si fuera una mujer en Afganistán, mi vida sería una tragedia, sería horrible, ¿no? Claro. Y hay muchas personas que mucho antes de que el mundo se vaya a sitios mucho peores y mucho antes de que tengamos esas señales tan horribles, ya hace mucho tiempo que están viviendo en el tiempo del fin, ¿eh? ¿Verdad? Desde una perspectiva de lo que podría llegar a pasar. En algunos lugares del mundo vivir es una tragedia continua. Así es. Y para muchos hermanos nuestros, en muchos lugares del mundo, vivir hoy es estar en el tiempo del fin, porque de peor no les puede ir, ¿sabéis? Entonces, claro, a veces nosotros desde nuestra perspectiva todavía del mundo opulento y en el que tenemos derechos y la ley funciona y pasan muchas cosas, nos olvidamos de esto. Para mucha gente en este mundo, la vida ya es un desastre, peor. Así es. Así es. Y esto, Esther, debería de ser un motivo para orar sin cesar, deseando que Jesús vuelva ya. Porque a veces por favor, para que solucione la vida de estas personas. Es verdad, ¿eh? A veces miramos nuestro ombligo. Hablábamos la semana pasada de esto. Miramos nuestro ombligo y decimos, que no venga todavía Jesús porque me quedan por hacer tantas cosas, y se nos olvida el sufrimiento global de la inmensa parte de este planeta que ven como sus hijos mueren, están en guerras, viven en zonas que son un auténtico caos, hambrunas. Deberíamos de ampliar, como dices, el zoom, ampliar la visión y desear la venida de Jesús, porque aunque yo aquí esté en zona más o menos estable y las cosas me vayan más o menos bien, la mayoría de mis hermanos, y hermano es todo hijo de Dios y todo hijo de Dios es todo el mundo, viven en una zona catastrófica. Así que eso debería de invitarnos a desear la venida de Jesús con una fuerza que nos hace falta tener. Jorge. Primero agradecer a nuestro hermano Casildo Gracias. Porque siempre yo creo que cuando uno escucha a alguien hablar, por eso yo alguna vez ya lo dije, a veces es mejor escuchar, nos lleva a la reflexión, nos lleva de repente a plantearnos cosas que tenemos y aclararnos otras que también tenemos, ¿no es cierto?, que llevamos como mochila. Reflexionando sobre todo lo que ha dicho nuestro hermano, indudablemente yo no tengo que enfocar el cristianismo, es decir, un estilo de vida, mi vida, como una relación comercial. Es decir, yo doy el diezmo, voy a la iglesia y me porto bien para que me vaya bien en la vida. Eso no es así. Muy al punto, Richard, me leíste el pensamiento, nosotros estamos en territorio enemigo. Satanás aún es el príncipe de este mundo, Jesús lo ha dicho, hasta que él venga y diga basta eso, ¿no? Entonces no siempre las cosas van a salirnos bien. Lo que nosotros hacemos, lo que yo creo que hago al intentar caminar con Jesús y al serle fiel, es poder atravesar esta vida con todo, sus cosas buenas y sus cosas malas, y permanecer firme hasta el fin, hasta que Jesús haga nueva todas las cosas. Y después había una observación muy interesante, ¿no?, muy importante que hizo Casildo, que es ¿de qué nos sirve ser cristianos? Yo creo que nos sirve de mucho, ¿no? Primero para nuestra propia salvación, porque ese es el objetivo final. Y luego finalmente, ser conscientes de que nosotros tenemos como encargo una misión que es la de compartir con otros la esperanza que tenemos. Y Jesús es nuestro ejemplo. Él vivió en este mundo. Yo creo que nadie puede poner en duda que Jesús vivió haciendo el bien. Y sin embargo, ¿cómo le fue? Lo insultaron, lo maltrataron y lo mataron. Y Él es nuestra garantía. Él es nuestra garantía, porque luego de pasar por este territorio hostil y recibir lo que recibió, a pesar de que Él vivió haciendo el bien, Él hoy es nuestra garantía de que al ser nuestro compañero en esta tierra
y acompañarnos en las buenas y en las malas, porque no siempre serán buenas todas las cosas de nuestras vidas, porque estamos en esta tierra, Él nos garantiza que con su triunfo nosotros vamos a triunfar. Así es. Al respecto a lo que decía Jorge, has hecho un comentario que nos has planteado de qué nos sirve creer, de qué nos sirve ser cristianos, de qué nos sirve orar. Y yo creo que ahí también, Casildo, tenemos que modificar nuestro foco. Estamos bastante desenfocados, porque a veces oramos para que Dios cumpla mis deseos, para que Dios haga lo que yo quiero. Y sería cuestión de plantearnos para qué yo oro. Porque Jesús lo dejó muy claro ¿verdad? En el Monte de los Olivos. Esto es lo que deseo, pero hágase tu voluntad, ¿vale? Oramos para contarle a Dios las cosas, lo que deseamos, lo que queremos, lo que nos inquieta, pero sobre todo para decirle, tú eres el jefe, tú mandas en mi vida, tú vas a hacer aquí en mi vida lo que tú deseas, porque yo te doy la autorización, así que lo que quiero es que tú controles. Así. Y sea lo que sea tu voluntad. Y a veces se nos olvida que esto es la oración. Sí. El decir, me pongo en tus manos y que se haga lo que tú deseas. Dirige y lleva mi vida por donde tú quieras. Y no que la oración es quiero esto, Señor, dámelo, y si no me lo das, me enfurruño. Claro. Dice el Espíritu de Profecía que en la oración de fe está implícita la aceptación de la voluntad de Dios, ¿verdad? Es decir, uno puede, y voy a poner una situación difícil, dramática incluso, uno puede estar orando por su hijo, que es lo que más queremos todos en esta vida, ¿verdad? Nuestros hijos. Uno puede estar orando por su hijo para que se cure. Y es lícito, porque Señor, cura a mi hijo. Los que pidieron milagros a Jesús no le pidieron si es tu voluntad. Dijeron, cura a mi hijo, cúrame, ¿verdad? Uh-huh. Sabiendo que Dios puede hacerlo. Ahora, en la oración de fe, dice ella, está implícita la aceptación de la voluntad de Dios. Es decir, pero si eso no ocurriera, mi fe no se va a tambalear. Es decir, yo deseo un empleo. Yo deseo aprobar una oposición. Yo voy a sacarme el carnet de conducir, quiero aprobar, Señor, ayúdame. Estás en tu derecho. Dios quiere que pidamos, pedid y se os dará. Pero si no ocurre, no te desanimes. Uh-huh. Acepta la voluntad de Dios, ¿verdad? Algo falla y no es Dios. Tenemos que seguir luchando y avanzando, ¿no? Y esa es, dice ella, la oración de fe, ¿no? Está implícita la aceptación de su voluntad. ¿Sabes? Es como y con esto concluye este pensamiento, los amigos de Daniel, ¿verdad? Ellos dijeron, ¿qué dijeron ellos cuando los iban a echar al horno? Oye, tenemos un Dios que tiene poder para salvarnos, a lo mejor pero si no salva, lo hace, y si no lo hace, pues nada, pues ya tampoco nos vamos a inclinar ante ti. Claro. Pues ya está, se ha acabado, moriremos ahí y punto. Es que la Biblia está llena... Estoy hablando así coloquialmente, yo soy del campo, ¿verdad? y en el campo hablamos así. La Biblia está lleno de ejemplos así. A mí hay un ejemplo que me encanta, que es David, después de que reconoce su pecado, ¿os acordáis todos? Cómo oraba para que aquel niño que tenía Betsabé no muriera, ¿verdad? Sí. Y cuando murió, ¿qué hace David? Se va a comer, ya. Claro, se acabó. Mientras estuvo orando, ayunó, pidió, estuvo pidiendo a Dios que por favor aquel niño se salvara. Pero implícitamente lo que dice es que sea tu voluntad. Claro. Y cuando aquel niño no se salva, David se levantó tan tranquilo. ¿Por qué? Porque acepta la voluntad de Dios. Lo que ocurre es lo que Dios ha previsto. Entonces, no me voy a rebelar contra Dios si no sale lo que yo deseaba. A mí... Pero, ¿sabéis? Lo que pasa es que es políticamente muy incorrecto reconocer algo que nos ha dicho Casildo también en la reflexión. Y es eso de que aunque estemos con Cristo Jesús, nos vamos a llevar golpes también. Y nos vamos a llevar decepciones. Y las cosas van a salir mal, no, lo peor. A veces el resultado va a ser horrible de lo que nos pueda ocurrir, ¿no? Y podemos hablar de enfermedad, podemos hablar de perder el trabajo, podemos hablar de tragedias familiares, podemos hablar
¿verdad?, de muertes. Podemos hablar de situaciones muy malas. Ahora estamos viendo cómo hay personas que ven como una, ¿verdad?, corriente de lava se lleva a su casa y de repente sepulta lo que has trabajado durante años. ¿Cómo se explica esto? Es decir, nosotros, que somos, como decía también Caseido, como aquellos espías, nosotros partimos de que sabemos quiénes somos, de que somos creyentes y de que sabemos, eso decimos, en qué Dios hemos creído. ¿Cuál es nuestra lectura de las cosas? ¿Cuál es nuestra moraleja de la historia? ¿De qué forma nosotros reaccionamos frente a las adversidades? ¿De qué forma vivimos la salida de ese posible tsunami? Estamos todos ahí, yo estoy de acuerdo, me gusta mucho la expresión, el tsunami del pecado, ¿no? Lo que eso puede suponer. Pero yo tengo otras cosas. Yo tengo aquel Jesús que dormía en la barca mientras la tormenta estaba por ahí, ¿no? Y él estaba dormido, estaba todo tranquilo. ¿Por qué? Porque la tormenta no le tocaba, la tormenta estaba ahí fuera, él estaba tranquilo, ¿no? Ese Dios que calma esa tormenta es el Dios, ese Jesús, que puede calmar mi tsunami también. ¿Qué ocurre cuando yo no encuentro esa calma? De hecho, es una de mis imágenes preferidas de la Biblia. El momento en el que Jesús calma ese mar, y uno de mis himnos favoritos es aquel, ¿verdad?, del mar de cristal y cuando se ha calmado todo, ¿no? ¿Cómo puedo yo encontrar esa calma en medio de la tormenta y en medio del tsunami? Pues esa es mi asignatura como cristiana, eso es lo que tengo que buscar. Y si el Señor no me calma y no es capaz de darme esa perspectiva, entonces es que algo todavía no está conectado. Es que, Esther, se nos olvida y lo volvemos a insistir, estamos en zona de guerra. Y exacto. Yo pensando en esto, guerra, tormenta, tsunami, estropicio, terremoto, todo. Claro, yo pensando en esto, por ejemplo, el volcán de La Palma. Volcán, es verdad. Yo no sé si a algún adventista le ha afectado o no, pero creyentes, tiene que haber muchos creyentes. Sí, no tienen por qué ser adventistas. Sabiendo que vivimos en este reino que domina Satanás, ¿por dónde va a dirigir él esa lengua de lava? Hacia los suyos que no creen en Dios y que van a maldecir mal a Dios, o hacia aquel que tiene fe en Dios y que reza y pide a Dios que no pase nada. Es verdad que Dios puede hacer cosas, pero vivimos en zona de guerra. Que no se nos olvide que Satanás, en la Biblia está lleno de ejemplos cómo atacó a los hijos de Dios, cómo destruyó. Y es verdad que siempre nos agarramos a las historias bonitas de la Biblia, aquellas en que se hicieron milagros maravillosos por fe, pero ¿cuántos de los que fueron al foso de los leones no cantaban llenos de fe? Y morían llenos de fe. Que no se nos olvide que la fe a veces puede salvarnos y otras veces no, porque estamos en manos de Dios y Él decide. Que eso a veces nos cuesta admitirlo, que sea Él quien decida y no yo con mi voluntad. Yo Richard, incido en lo que comentábamos al inicio, ¿no? Jesús pasó por todo eso. Y Él nos dijo a nosotros, si vosotros queréis ser mis seguidores, pues el camino vuestro va a ser muy parecido al mío. Entonces, si yo siendo cristiano soy consciente de eso, lo que me queda es nada más que Casildo mencionaba, ¿no? Ese dicho, lo que menciona inspiradamente Pablo: para aquellos que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y el todas las cosas incluyen ese valle de sombra de muerte por el cual muchas veces tenemos que atravesar, porque, y Elena White incide, el día de mañana, cuando estemos en el cielo y miremos, vamos a entender, y ahí a lo mejor vamos a decir, pues si tenemos que empezar de nuevo, elegiríamos vivir el mismo camino con sus mismas vicisitudes, porque por la voluntad de Dios es el que nos ha traído hasta aquí. Amén. Y ese Jesús, el que seguimos, Jorge, pasó por todas las cosas que a nosotros nos duele tanto. O sea, a veces pensamos en la cruz y un momentito. Si fuéramos capaces de analizar, a Jesús le robaron todo lo que tenía, porque no solo tenía poco, porque llevaba su túnica y poco más, le quitaron lo que tenía, se lo repartieron, pero sus amigos, su gente, todos desaparecieron. Satanás le dejó solo, abandonado, sin refuerzo emocional, sin nada que apegarse y cargando todo lo que cargaba. Y algo más, herido, algo más machacado. Y algo más. El Señor, el que había sido el creador del mundo, bajó a este mundo que ya estaba hecho una porquería, y como dice la hermana White, él a veces estaba horrorizado porque le repugnaba el pecado. Y hay alguna imagen que ella nos cuenta de la vida en Nazaret, que era una ciudad también bastante hostil y bastante poco amable,
en la que nos cuenta cómo Jesús se sentía. El Jesús que vivía al lado del Padre tuvo que bajar aquí. Nosotros hemos nacido aquí, con lo cual estamos probablemente ya más familiarizados, o nos parece incluso natural, ¿no? Vivir en pecado y vivir en desolación. Y aún así nosotros estamos horrorizados muchas veces por lo que ocurre. ¿Hemos podido imaginar alguna vez lo que suponía para Jesús vivir eso? Cuando él había conocido el trono del Padre. ¿Sabes? Yo a veces he pensado esto, o sea, lo que ha podido suponer para él bajar aquí y encontrarse con eso y vivir eso. Son muchas más cosas de las que muchas veces imaginamos. Para él fue mucho peor, definitivamente. Sí. Y los dichos de Jesús en la cruz hacen relación a lo que mencionaba Casildo de la reflexión de Elena White, la fe implícita en la voluntad de su Padre. Porque su Padre no estaba ahí, él no lo veía, pero él confiaba plenamente, a pesar de que estaba solo, a pesar de que su Padre se tuvo que separar, porque todos los pecados del mundo pesaban sobre él. Ahí estaba la fe implícita en la voluntad de Dios, que era lo mejor para él y para este mundo, obviamente. Y en esa oración final, Jorge, que a mí me encanta de Jesús, cuando le dice al Padre, ¿por qué me has abandonado? Que es, sigo orando, te estoy hablando contigo, te digo que ya no te siento y que me siento solo, pero termina diciendo en tus manos encomiendo mi espíritu. A mí eso me encanta, porque es no te logro ver, no te logro sentir, llevo toda la vida viviendo a tu lado, sintiéndote en cada instante y ahora siento una lejanía que me mata, pero a pesar de todo, por fe, me encomiendo a ti, sé que estás ahí aunque no te vea. Eso es la oración. La oración es encomendarse a Dios y que Dios haga, aunque no veamos el porqué de las cosas. Tenemos que terminar, Casildo. Me he quedado con muchas cosas. Con esos 10 espías, me encanta la historia, ¿sabes? Porque yo creo que hay una diferencia. Aunque todos vieron lo mismo, 8 caminaban los 10 y para 2... Los 10 de la iglesia, ¿eh? Sí. Y para 2 caminaban 11. 2 recorrieron todo el camino con Dios, con Jesús. Viendo, sí, hay murallas grandes, pero el que viene con nosotros puede hacerlas caer. Claro. La gente es muy alta, pero el que viene con nosotros, y luego es lo que dan el testimonio. La cuestión está en cómo caminas por la vida. Claro. Si caminas solo o caminas con. Porque si caminas con, la visión, aunque veas lo mismo, será distinta. Chicos, no sé si queréis decir algún comentario final porque nos pasamos de tiempo. Nada, me encantó la frase de ser cristiano es el mejor negocio del mundo porque nadie te ofrece más. Y me parece una idea muy actualizada y muy bonita. Gracias. Es así, yo la creo así. Y es verdad, Casildo, no trabajamos por Jesús, trabajamos con Jesús. Claro. Con Jesús. Él trabaja el primero y nosotros trabajamos en su viña. Él es el intercesor, está intercediendo. Él es el que va al frente de su iglesia. Muchas ideas que nos quedan ahí colgados. Sí. Pero te volveremos a tener y además me ha notado. Sí. Nunca te he dicho que no, ¿eh? Me ha notado que la siguiente nos vas a contar una experiencia, que has dicho que tienes experiencias. A mí me encantan las experiencias de vida. Vale. Para contarnos una experiencia la próxima vez que vengas. De acuerdo. Te quedas todavía en la escuela sabática. Vamos a hacer un interludio musical, vamos a poner una canción y enseguida volvemos con nuestra escuela sabática, con ese estudio de la palabra, terminando este trimestre de ese descanso en Cristo.